Primero que todo, muy buenas noches a todos ustedes. Les agradezco que estén pendientes, estén asistiendo a esta clase y pendientes de este proceso. Es muy importante que ustedes estén atentos a, a estas clases virtuales, porque en ellas se dan información que es muy importante para resolver, por ejemplo, las guías o las dudas que ustedes tengan acerca del proceso. ¿Entendido? Eh, ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Como siempre, dentro del orden del día, lo primero es la asistencia. ¿Entendido? Entonces, vamos a dejar constancia de nuestra asistencia en el chat. ¿Entendido? Entonces, por favor, van a escribir, los que puedan escribir su nombre en el chat, por favor, lo escriben ya, que sería el registro de su asistencia a la clase. Entonces, por favor, hagan ese registro en este momento de su asistencia en la clase a través del chat. Es un nombre completo y el clay, por favor. Exacto, muy bien. Ustedes saben que yo también tomo un pantallazo de la sala, eh, verificando quiénes están ahí en la sala, y ese me sirve a mí para confrontar con el listado que nos envía coordinación. Creo que ya están todos. Muy bien, perfecto. Les agradezco mucho ese procedimiento que acaban de hacer y entonces yo me dispongo a tomar el pantallazo respectivo de los asistentes a la clase. Entonces ustedes van a esperar un momento mientras hago ese procedimiento y lo copio y lo pego, perdón, en un documento Word. Lo mismo, listo. Ok. Ya estoy terminando. Solamente, listo, muy bien. Así ya quedan ustedes doblemente registrados y no vamos a tener problemas con la asistencia. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero que todo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que vimos todos los parámetros y todas las directrices que se deben seguir en el desarrollo del proceso de perdón, del nocturno en el CLEI 4. Hablamos de la forma en que los van a evaluar. Listo. Dijimos que las guías valen el 80% y que la autoevaluación valía el 20% dentro de todo el proceso de evaluación. Que los periodos van a ser dos repartidos en igual porcentaje. El primer periodo vale el 50%, el segundo periodo vale también el 50%. Que ustedes en cada periodo van a tener mínimo dos guías que resolver, perdón, en cada mes van a tener dos guías que resolver. ¿Listo? En promedio van a resolver 6 guías por periodo. La idea es que ustedes desarrollen atinadamente dichas guías. Si tienen dificultades, no duden en preguntarnos a nosotros, que nosotros estamos atentos a resolverles todas las dudas que ustedes tengan al respecto. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a más o menos lo que vimos en la clase pasada. Empezamos a ver también los temas de la guía que se están desarrollando y que ustedes deben entregar el día de mañana. Para los que han entrado tarde o se han matriculado tarde, varios me han pedido el favor de que les dé más tiempo para resolver dicha guía, la guía del componente social, que es la que me compete a mí. Por mí no hay ningún problema. Listo. Yo reconozco que matricularon tarde, entonces han tenido menos tiempo para resolver dicha guía, por lo tanto hay que ampliarles el plazo de entrega. Por mí no hay ningún problema. También el que haya tenido alguna dificultad para resolver dicha guía,
sino que me aborde a través del WhatsApp y discutimos cómo podemos arreglar eh, la entrega de la guía del componente social. Por mí no hay ningún problema. La idea es que nos estemos colaborando. Eso sí es muy importante, que ustedes respondan al proceso. Primero que todo, estén asistiendo a las clases, que son muy importantes. Listo, acá en estas clases se resuelven las dudas, las inquietudes que ustedes tienen, de tal manera que es importante la asistencia a estas clases. ¿Entendido? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Yo, Bueno, yo sí tengo una duda. dime, Juan Pablo. Se supone que estas clases son como para explicarnos cómo van a ser las guías y todo eso. Sí, claro, exacta. Es una asesoría propiamente. Bueno, O y sea, como no han estas clases, mi sí. pregunta es si van a dar algún plazo para explicarnos eso o no, no le van a Bueno, poner atención a eso. si hay estudiantes que dentro del proceso de las clases virtuales no alcanzan a aclarar dudas sobre los trabajos, nosotros podemos concertar con el estudiante pues algún tipo de explicación por fuera de las clases. Eso lo hago yo normalmente, ¿listo? Yo no tengo ningún problema en ayudar a los estudiantes. Esa es la labor, para eso me pagan, ¿de acuerdo? No, pero mi Entonces, pregunta es si van a dar algún plazo, no tiene que ser mañana. ya te dije que el que haya entrado tarde tiene de por sí una ampliación del plazo automáticamente. Listo. Ahora ya le toca hablar con cada docente sobre qué plazo le van a dar. Entonces, cada estudiante que tenga algún problema también con la elaboración de las guías, de los trabajos, debe hablar directamente con cada uno de los profesores de los diferentes componentes. ¿Sí me entiendes, Juan Bueno, Pablo? bueno, Listo. gracias. Esa sería la idea. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, listo. Ahora les voy a pasar a proyectar lo que es la guía que ustedes están resolviendo del componente social. Entonces me esperan, yo la proyecto, la comparto con ustedes y hablamos de ella, listo. Entonces me van a esperar un momento. Yo creo que es esto. Me dicen si ya están viendo el pantallazo. Sí, Si ya están señor. viendo, bueno, listo. Entonces, la guía que ustedes están resolviendo, los temas que se tratan en ellas son resolución pacífica de conflictos, las habilidades sociales y manejo de emociones. Eso ya lo hablamos en la clase pasada. Sobre los derechos humanos y la necesidad de filosofar, la importancia de filosofar en el contexto humano. ¿Entendido? Esos son los temas que básicamente se están manejando dentro de esta guía del componente social. ¿Listo? Entonces, en la clase pasada empezamos a hablar de lo que son las habilidades sociales. Es necesaria esas habilidades sociales para poder eh, meterse de lleno a la solución a la solución de conflictos. Si uno no maneja ciertas habilidades sociales que son necesarias manejar, es muy difícil tratar de resolver conflictos. ¿Entendido? Cuando uno no tiene, digamos así, esa experiencia necesaria para tratar a los demás, para relacionarse con los demás, a través de esas habilidades sociales que se van adquiriendo en el contexto del desarrollo social diario, entonces es muy difícil entrar a terciar en la solución de un conflicto que usted tenga. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Primero que todo, ¿qué es una habilidad social? Eso lo vimos también en la clase pasada. Eh, las habilidades sociales son un conjunto de pautas de comportamiento, básicamente, que nos sirven para mejorar nuestra manera de relacionarnos con los demás y adaptarnos a diferentes circunstancias y situaciones para alcanzar ciertos objetivos que usted desea alcanzar de una manera efectiva, de una manera rápida, ¿listo? Y eficaz. Entonces, esas habilidades sociales son las herramientas, son los elementos necesarios para usted poder resolver muchas situaciones de su vida diaria. ¿Listo? Y dentro de la resolución de conflictos, recuerden que no estamos hablando solamente de guerras y
acciones bélicas, estamos hablando también de los problemas diarios que usted presenta rutinariamente. Entonces, esos problemas que se dan en la vida diaria, también hay que tener hay que utilizar ciertos elementos que son esas habilidades sociales que nos sirven para resolver esos problemas de la vida diaria. ¿Listo? Normalmente hay una serie de conductas que usted adquiere dentro del proceso de las habilidades sociales, ¿listo? Que se basan básicamente en habilidades comunicativas y gestión de las emociones que usted realiza. Muy importante entender cuáles son las emociones que yo estoy manejando cuando me enfrente a los demás, ¿listo? Y cómo controlo esas emociones. Pero también cómo es que yo tengo la capacidad de comunicarme con el otro para poder resolver los conflictos que me presentan en la vida diariamente. Esto, si usted no tiene una capacidad de comunicarse asertivamente de manera apropiada, entonces va a tener problemas para resolver esos conflictos. ¿Entendido? ¿Cuáles son esas habilidades sociales que se necesitan desarrollar? Hablamos en en la clase pasada de 6 habilidades sociales. Sí, 6 habilidades sociales que son la empatía, la asertividad, la comunicación no verbal, la escucha activa, la resolución de problemas y la planificación. Y hablamos de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué es la empatía? La empatía en general es la habilidad social que tenemos para ponernos en el lugar del otro, o sea, para ponernos en los zapatos del otro, para entenderlo. Nosotros manejamos empatía cuando tenemos esa capacidad de ver el problema del otro y entender el problema del otro. ¿Listo? Y cuando logramos eso, la comunicación con el otro es inmediata. Claro que eso depende de la actitud de la otra persona, lógicamente. ¿Listo? Y del nivel de conciencia que tenga la otra persona. Si están en el mismo nivel nuestro, ténganlo por seguro que la relación va a fluir. ¿Listo? Y la empatía se va a dar en 2 direcciones. De mí hacia esa persona y de esa persona hacia mí. ¿Listo? Entonces es muy importante esta habilidad social dentro del proceso de comunicación y de interrelación personal en el contexto social. La otra habilidad social que se maneja es la asertividad. Esta es muy importante. Es que es la capacidad de saber comunicar lo que uno quiere o desea de manera asertiva, con confianza en uno mismo y buscando que esa comunicación verbal no sea agresiva, ¿ok? Pero tampoco que sea una comunicación débil. El otro no debe equivocarse con uno cuando uno se está comunicando con él. ¿Listo? Creyendo que se está encontrando con una persona débil. No, tampoco. Y no hay que demostrar debilidad, nunca. Lo importante es que sea una relación plana, que va del uno al otro, de tal manera de que la comunicación se da de una manera plena, completa. Entonces, esa capacidad de comunicarse es fundamental dentro de los procesos de la habilidad social. La otra habilidad social que se puede manejar dentro de el contexto del desarrollo humano es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal tiene que ver con la utilización de gestos. ¿Listo? Es esa comunicación donde no aparece una estructura verbal. O sea, no hay lenguaje, no hay modulación de palabras, sino que hay una interpretación de gestos, de movimientos de brazos, de movimientos de manos, movimientos de cabeza. Cuando nosotros estamos moviendo, la gente también está interpretando esos gestos que nosotros estamos haciendo. ¿Entendido? Hay gente especializada en establecer las personalidades de las gentes basadas en los gestos que hacen. Entonces es muy importante esa comunicación no verbal y cómo lo hacemos. Muchas veces nos malinterpretan cuando estamos haciendo un gesto determinado. Entonces nosotros debemos ser muy conscientes de cómo hacemos esos gestos
para que no haya una malinterpretación de la personalidad nuestra. ¿Listo? Eso en cuanto a la comunicación no verbal, que es una habilidad también social. Otra habilidad social es la escucha activa. ¿Listo? Es muy importante la escucha activa. Es atender a la comunicación del otro, haciendo especial atención a lo que está contando la otra persona. Y eso es una, digamos así, una relación en ambas direcciones. Yo te escucho y tú me escuchas. ¿Listo? Entonces, cuando se da ese desarrollo dentro de una relación de dos personas, de una escucha activa, interactiva, entonces se da un flujo mejor de la comunicación y una mejor relación. Entonces, la escucha activa es muy importante. El que te escuchen o el escuchar al otro, dentro del contexto de la psicología humana, es muy importante, de tal manera de que aprendamos a escuchar al otro. Otra habilidad también que está dentro de es la resolución de problemas, la capacidad de resolver problemas. Es la manera de encontrar estrategias creativas y adaptadas al proceso de la relación con las otras personas. Debemos ser eficaces en la solución de esos problemas, ser creativos y muy imaginativos. Si no manejamos creatividad e imaginación en la resolución de problemas, téngalo por seguro que los conflictos no se van a resolver. Hay muchos elementos que se deben adquirir para resolver problemas, no solamente conflictos en la misma sociedad, sino entre la misma relación humana. ¿Listo? La misma relación que tengo con el otro. Y la última y sexta sería la planificación. Esa habilidad social es la capacidad de yo planear, de organizar cuáles son las actividades que voy a realizar para poder solventar y resolver algún tipo de problema que se me está presentando, que se le está presentando a otro grupo de personas, de tal manera que ese tipo de planificación y organización permita resolver el conflicto de manera óptima y eficaz. Planificar es muy importante, no solamente para resolver conflictos, sino para organizar mi propia vida. El que no planifica no va a llevar una vida organizada. ¿Listo? Planificar es organizar cada actividad de manera secuencial y en grado de importancia que voy a tener yo dentro de un trabajo que voy a realizar. La planificación es muy importante dentro de esas habilidades sociales. Entonces, ahí más o menos tenemos las 6 habilidades sociales que trata el documento y que son muy importantes para la solución de conflictos. ¿Alguna inquietud hasta el momento? No, profe. Listo. La actividad, ¿qué tiene que ver con ese tema? ¿Han tenido algún problema con la actividad? ¿Han entendido la actividad? ¿No tienen preguntas sobre la actividad uno de ninguna? ¿Seguro? Bueno, listo, perfecto. Y esta, bueno, esta actividad también, en lo que atañe al manejo de los conflictos, el manejo de los derechos humanos es muy importante, ¿cierto? Porque cuando usted está resolviendo un conflicto, lo primero que prima dentro de la solución del conflicto es el derecho humano que se está vulnerando en ese conflicto que se está dando. ¿Listo? Y hay que interpretar bien cómo es que ese derecho se está vulnerando y cuáles son los derechos que se están vulnerando. ¿Listo? Recuerde que las relaciones sociales se basan en un pacto social. Ese pacto social está, digamos así, liderado y básicamente circunscrito a una serie de derechos establecidos y que están en una norma básica de las Naciones Unidas. ¿Listo? Esos derechos humanos son los derechos que se aplican a nivel planetario y son reconocidos por todos los países del mundo, entre ellos Colombia. ¿Listo? Entonces, para resolver los conflictos, sean pequeños o grandes,
tenemos que tener en cuenta cuáles son los derechos humanos que se tienen que aplicar y que no se deben vulnerar para considerar cuáles son los que están vulnerando dentro del conflicto. ¿Entendido? De tal manera de que nos quede claro cómo es que vamos a resolver el conflicto desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, acá hay un cuadro donde se explica listo, cómo es que se vulneran esos derechos humanos, quiénes los vulneran, a quiénes les son vulnerados esos derechos, quiénes son las organizaciones gubernamentales, tanto extranjeras como nacionales, que cuidan los derechos humanos y velan por los derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos que se tienen que respetar? Como la vida, la libertad, la salud, el trabajo y todos esos otros derechos que tiene todo ser humano, no solamente en Colombia, sino a nivel planetario. ¿Entendido? Después se habla de qué son los derechos humanos. ¿Listo? Ya entendemos qué son los derechos humanos. Y a dónde se aplican los derechos humanos, cuáles son las características de los derechos humanos, y entramos a la actividad 2. Esta actividad 2, ¿alguno ha tenido alguna dificultad con esta actividad? Chicos, ¿alguien ha tenido dificultad con esta actividad? Profe, yo no he tenido dificultad todavía, pero no he llegado hasta... en las anteriores no he tenido dificultad, hasta esa no he llegado, todavía me falta, Bueno, porque todavía me faltan muchas guías. bueno, perfecto. Esta actividad 2 consiste primero que todo en establecer una escala de derechos humanos de acuerdo al nivel de aplicación de esos derechos humanos. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al contexto en que se apliquen los derechos humanos, hay un nivel de importancia de ese derecho humano que se está aplicando. Por ejemplo, si usted considera en el ámbito familiar hecho que es base y que se debe respetar y que se debe tener como válido e importante, sobre los cuales van a ir los otros derechos humanos. Entonces, para eso es esta escalera. Ustedes van a colocar de manera ascendente, de abajo hacia arriba, una serie de derechos humanos que se deben tener en cuenta, por ejemplo, en la vida familiar o en la vida institucional del Consejo de Bello. ¿Listo? Entonces, en el primer escalón, usted van a colocar cuál considera usted, cuál es el principal derecho humano que se debe tener en cuenta y en el cual se van a basar todos los demás que van a estar encima de él. ¿Listo? Entonces, en cada escalón, ustedes van a colocar un derecho humano que se debe tener en cuenta, por ejemplo, para la vida familiar, para la vida en la institución, para la vida en el barrio y así sucesivamente. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad. ¿Sí me comprenden? Profe, porque no da un ejemplo más o menos, porque yo estoy muy cansada y no entiendo mucho. Mira, por ejemplo, a nivel de la institución educativa Consejo de Bello, ¿cuál es el derecho fundamental, listo, que se debe tener en cuenta a nivel de la institución? ¿A quién me responde? A que nos den, nos ayuden con el conocimiento. O sea, la Que el profesor educación, o nos sea, a ser la educación. educados de una manera apropiada, ¿cierto? No La sería educación es un derecho fundamental, Exacto. ¿sí o no? Y sobre ese derecho van los otros derechos que a usted se le deben respetar. Entonces, el primer derecho que usted va a colocar es la de educación. Derecho a educarse apropiadamente. ¿Listo? A recibir una buena educación. Ese es el primer derecho que usted tiene. ¿Sí o no? Sí, profe, Y gracias. sobre ese derecho van los otros arriba. Y se van subiendo el nivel de van, pues, gradualmente van bajando el nivel de importancia. Entonces, ¿cuál sería ese segundo
derecho humano que se tendría que tener en cuenta en la vida institucional del Consejo de Bello. Fuera de recibir una educación buena, apropiada. Sería ese otro derecho? A ver quién de pronto me colabora con eso. Profe, ser evaluado correctamente Ser evaluado en nuestras correctamente. calificaciones. Sí, exacto. Eso ya sería una parte de ese derecho que tiene el estudiante, listo, dentro del proceso educativo, ser evaluado correctamente, listo, y así sucesivamente usted me van a colocar, me van a llenar la escalera, listo. Listo, profe, gracias. Ok. En la parte B de esa actividad, de los textos que ustedes les dieron con anterioridad, van a extraer 15 palabras, por favor, y van a formar la siguiente sopa de letras. Listo, ya están. Y lo único que van a hacer es hacer la sopa de letras y resolverla. Y eso es básicamente ese punto. Ya pasamos. Ya yo la hice, profe. Listo. Después pasamos a la actividad 3. Esta actividad 3 también es muy sencilla. Van a escribir textualmente una parte de la Biblia que es la carta segunda a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5. Entonces me copian textualmente esa parte de la Biblia, la carta segunda de Timoteo, ¿cierto? Y en el cuadro van a escribir el mensaje de la cita bíblica, el mensaje que les da a ustedes la cita bíblica. ¿Entendido? Esto es sencillo de entender y fácil de hacer. Y el segundo punto de esa parte, ustedes van a escribir palabras relacionadas con los mandamientos y los derechos humanos. ¿Entendido? Entonces, leen Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al 17. Y también van a leer a partir de la Constitución Política. ¿Entendido? Y en ese cuadro que están viendo ustedes, que consta de 9 líneas horizontales de diferente tamaño, ustedes van a colocar palabras de esa cita bíblica y de la Constitución Política. Ya no serían 9, sino 7, porque hay ya 2 escritas, ¿cierto? Objeción, que es una palabra de la Constitución Política, y mandamientos es una palabra bíblica, ¿entendido? Entonces ustedes van a idearse otras 7 palabras y llenar el cuadro. Me parece que se entiende perfectamente este ejercicio, ¿cierto? Y después van a llenar, después de llenar el cuadro, van a buscar el significado de los 9 términos. Que eso quede claro. ¿Listo? Profe, esa ya está como larguita, ¿no? Para mañana. Entregar la mañana está como larguita. Mañana estamos hablando, no se preocupen. Listo. Se comunican conmigo por el WhatsApp y vemos qué hacemos. Listo. Ok. La última parte de esta guía del componente social habla sobre la importancia de la filosofía en la actualidad. ¿Listo? Y nosotros leyendo este texto sobre la importancia de la filosofía nos damos cuenta que para el contexto de la vida humana actualmente el filosofar es importantísimo, pero filosofar con sentido, filosofar con lógica, con asertividad, con conocimiento. La filosofía siempre ha ayudado al ser humano a discernir el bien y el mal. Siempre ha ayudado al ser humano a, a seguir el camino correcto. ¿Entendido? La humanidad ha llegado hasta este nivel actualmente, al nivel de desarrollo que tenemos en la actualidad, producto de el pensamiento filosófico. ¿Listo? Y de las ideas de la filosofía emanadas de esos grandes pensadores que ha dado la humanidad a nivel de la filosofía. Entonces, la filosofía es muy importante para el contexto de la sociedad actual.
la filosofía nunca va a perder su importancia, nunca va a dejar de ser ese elemento necesario para guiar al ser humano, para buscar caminos adecuados en el cual esa humanidad logre concretar una mejor humanidad. Debemos de comprender que hacia el futuro, a medida que la tecnología se va desarrollando, es muy importante que el ser humano utilice la filosofía para tratar de contrarrestar los efectos nocivos del uso de las tecnologías. Cuando entre, por ejemplo, la inteligencia artificial de lleno, la filosofía va a ser necesaria para poder dar a entender y a conocer cuál es el manejo adecuado de esa tecnología dentro de la ingeniería artificial. ¿Listo? No sé, básicamente podemos hablar de eso en cuanto a la filosofía. La actividad 4 es muy sencilla. Hay que responder 3 preguntas. La primera pregunta es de acuerdo a lo que señala el texto. ¿Qué es lo que usted considera acerca de lo que dice el texto? Y hay una pregunta que hay que responder. ¿Cuál es la importancia de la filosofía a lo largo de la historia humana? En el segundo punto, hay que responder por qué se dice en el texto que todos los seres humanos somos filósofos. ¿Usted considera que eso es así? ¿Por qué? Y en el tercero, ¿por qué sería más importante hacerse preguntas que tener respuestas a ellas? Y exponga su punto de vista acerca de esa pregunta. ¿Listo? Para mí son muy claras las preguntas. No sé si tengan alguna duda al respecto. No, profe, yo estoy Bueno, viendo los listo. Ya. videos. Dime, Jonay. Que yo estuve mirando los videos y me hizo una idea sobre lo de la filosofía. Y sí, Listo. ¿Y puedes exponer algo? muy... Profe, a mí me parece que desde niño nosotros somos filósofos, porque la filosofía para mí, a lo que yo entendí, es hacernos preguntas y encontrar las respuestas de cada pregunta que nos hacemos. Entonces, eso es lo que yo entiendo por filosofía. Correcto. Sí, señora. Usted está muy acertada en esa apreciación. ¿Listo? El fin de la filosofía es que nos hagamos unas preguntas. Esas preguntas tienen que ver con el proceso de vida del ser humano, ¿listo? Y hacia dónde va el ser humano y qué es lo que busca el ser humano. Básicamente, ese es el fin último de la filosofía, ¿listo? Determinar cuál es el propósito del ser humano y cuál es el fin último del ser humano. ¿Entendido? Muy bien, vea, ya nos faltan 7 minutos. Yo voy a dar por terminada ya esta asesoría. Porque tengo clase con el CLEI 5 en este momento, a las 7 de la noche. Dígame. Es que a mí no me aparece esa guía que usted me está, pues que usted estaba mostrando. Me aparece es otra. Profe, a mí también. Entonces, de pronto bajaste la del CLEI 5. No, la del 4. Profe, a mí también. ¿Sí? Bueno, ahorita se comunican conmigo por WhatsApp y estamos hablando. ¿Listo? Bueno. Sí, porque ya tengo que empezar la clase con el CLEI 5. Entonces, si no, mañana por la mañana resolvemos ese asunto y si hay que darle un poquito más de plazo, yo les doy un poco. Sí, profe, porque está un poquito larguita y las otras también están largas. Y yo he pasado ya 2 noches haciendo guías y todavía me falta mucho. Muchas gracias. Que tenga buenas noches. Bueno, no, listo. No. Estamos hablando, los que tengan problemas con la solución de la guía, mañana estamos hablando. Listo. Que estén muy bien. Listo. Que tengan feliz noche. Y les agradezco mucho la atención prestada. Feliz noche.